Hola, buenas tardes. El tema de hoy, atmósferas e interior de exoplanetas. Atmósferas e interior de exoplanetas. En la búsqueda de atmósferas de exoplanetas. Esto en el sitio de exploración exoplanetaria de la NASA. En la que podemos ver que hace referencia a algo que las personas vemos todos los días, quizá ni importancia le damos, pero frecuentemente los niños son los que más importancia le dan cuando le preguntan a cualquier persona adulta, ¿y por qué el cielo es azul? Bueno, podemos suponer que quizá el cielo en la Tierra sea azul y en otros planetas el cielo tendría que ser, ¿por qué no?, azul. Bueno, ahora sabemos, gracias a la exploración espacial planetaria y al envío de sondas robóticas de penetración y o de descenso en otros cuerpos del sistema solar, en los que presentan o contienen una cubierta de gases o atmósfera sobre su superficie. Marte tiene atmósfera, Venus tiene atmósfera, Titán tiene atmósfera. Las atmósferas de estos tres cuerpos astronómicos, dos planetas y un satélite, son diferentes entre sí y diferentes a la Tierra. En la Tierra el cielo en un día soleado se ve azul y observamos a veces, con mucha frecuencia, que en ese cielo azul también hay algunas otras cosas naturales que están en alguna posición en altura, y dependiendo de la posición en la cual se encuentra el Sol podemos verlas blancas, grises, más oscuras, casi negras, a veces rosadas, anaranjadas, amarillentas, rojizas. Pone de manifiesto la existencia dentro de la luz blanca de luz de colores diferentes. De hecho, de los 6 colores del espectro visible. Desde el violeta, a veces se alcanza a percibir, por ejemplo, el cielo alcanza a percibir un tanto violeta cuando lo vemos poco antes del amanecer o poco después del atardecer, donde se va poniendo azul más oscuro. Entonces podemos ver incluso la luz verde del espectro electromagnético debido a que se descompone la luz cuando pasa del vacío del espacio a la atmósfera de la Tierra. Bueno, es el caso de la Tierra. En el caso de otros planetas y satélites que presentan atmósfera en el sistema solar, las fotografías que han tomado las naves que han descendido en Marte, desde las primeras que exitosamente descendieron y pudieron enviar imágenes desde Marte, pudieron tomar fotografías del suelo marciano. De hecho, la primera fotografía que nos llegó de Marte fue de la pata, de una de las patas del Viking 1. Esa fue la primera fotografía que nos llegó desde Marte. Después del suelo y después del cielo. Y es interesante, los astrofísicos, los astrónomos que estaban a cargo de esas misiones, pues suponían que el cielo de Marte era azul como el de la Tierra, o negro de noche. Y en las pinturas o dibujos que vemos de la época, mediados de los 70s, sobre Marte, pintaban siempre el cielo azul. Bueno, la sorpresa fue que cuando llegaron las primeras fotografías de los Viking desde Marte, mostraban un cielo en tonalidades de rojo. Algunas fotografías del Viking mismo y posteriormente fotografías de las misiones robóticas rodantes como las de los rovers Spirit y Opportunity. En el caso de Marte, en el día el cielo se ve rojo y al atardecer se ve azuloso. ¿A qué se debe eso? Se debe a la composición química y a las propiedades espectroscópicas de la materia, de los compuestos químicos que forman los gases de las atmósferas en cada uno de los cuerpos. La luz que llega del Sol se refracta inicialmente por la diferencia de densidades entre el vacío y la densidad de los gases de la atmósfera, pero las partículas moleculares de los gases que forman las atmósferas generan un segundo efecto de la luz, otro efecto de desviación de la luz, pero este efecto se conoce como dispersión, debido a la polarizabilidad eléctrica de las moléculas que forman a los gases de la atmósfera, en este caso de la Tierra. Debido a esa composición de esas partículas
Y aquí hay una relación entre el tamaño entre la magnitud de la dispersión y el tamaño de la partícula. De hecho, es directamente proporcional la dispersión al tamaño de las partículas con las que interactúa la luz, e inversamente proporcional a la longitud de onda de la luz que interactúa con las partículas. Y eso explica la dispersión de la luz azul en la atmósfera de la Tierra, de la luz roja en la atmósfera de Marte, de la luz amarilla en la atmósfera de Venus y de la luz anaranjada en la atmósfera de Titán. Algo similar se ha observado en otras misiones planetarias, ya con este antecedente de lo que se aprendió con las primeras misiones planetarias al interior del sistema solar, Marte y Venus, posteriormente al exterior del sistema solar y en particular con Titán. New Horizons después se acercó a Plutón, tomó imágenes, tomó fotografías, y en el paso siguió tomando fotografías, e incluso una vez que terminó de pasar y estuvo al Sol a contraluz, tomó fotografías de Plutón y pudo observarse la dispersión de la luz del Sol sobre la superficie esférica de Plutón, lo que permitió, además de con los instrumentos en particular o los espectrógrafos que lleva New Horizons, permitieron identificar la composición química de la atmósfera de Plutón, y es principalmente nitrógeno. Estas mismas técnicas de dispersión por el método de tránsito se puede medir la magnitud de la dispersión de la luz, primero de la refracción de la luz de la estrella, si es que ese planeta presenta algún tipo de atmósfera. Y dada la magnitud de la desviación de la por refracción, o se puede estimar al menos la densidad de la atmósfera del planeta correspondiente. Y junto con la dispersión de la luz se puedan hacer estimaciones de cuál podría ser la composición química de la atmósfera. Así, planetas de tipo rocoso, tanto supertierras como tierras como mini tierras, es decir, escala Marte, también se han podido identificar inicialmente atmósferas en algunos de ellos. El siguiente paso es hacer los análisis químicos para poder estimar, dada la composición química, si en esas atmósferas hay gases que podrían estar relacionados con actividad biológica. Uno de los que primero pensamos es oxígeno, pero recordemos que el oxígeno en la atmósfera de la Tierra se encuentra, aunque a diferentes alturas y diferentes concentraciones, el oxígeno en dos formas moleculares diferentes: oxígeno molecular O2 y ozono u O3. Más el O3 que el O2 es el que nos permitiría estimar que sería relativamente alta o buena, digamos, la probabilidad de que ese ozono se deba a la presencia de actividad biológica. Pero debemos también buscar otros gases que se generan debido al metabolismo basado en carbono. Así, la termodinámica dicta que todo en el universo tiende a su mayor desorden. Y los potenciales de oxidorreducción tienen este sentido de la reducción hacia la oxidación. Los elementos químicos tienden a oxidarse. Si encontramos que hay una proporción más o menos equivalente de gases o de compuestos químicos con base en carbono oxidados pero también reducidos, quiere decir que hay algún sistema que está reduciendo la entropía al provocar la reducción de compuestos que deberían estar oxidados. Entonces deberíamos buscar huellas de, por ejemplo, compuestos de carbono oxidados, dióxido de carbono, pero también reducidos, metano, y en proporciones que pudieran estimarse que pudieran estimar el estado evolutivo de las hipotéticas formas de vida en esos cuerpos astronómicos
esos exoplanetas orbitando alrededor de estrellas. Si hay formas de vida avanzadas, deberá haber una mayor concentración de de oxígeno molecular O2 que de dióxido de carbono, que es la diferencia, por ejemplo, entre la Tierra y Marte y Venus, en los cuales no hay vida y es mayor la concentración, mucho mayor la concentración de dióxido de carbono que de oxígeno. Otros compuestos químicos de interés serán los nitrogenados. Deberemos buscar tanto amoníaco como óxidos de nitrógeno. Y como recientemente se publicó la medición, aunque ya se habían hecho estimaciones y modelaciones previas respecto a la atmósfera de Venus, pues otros compuestos de otros elementos químicos que puedan también estar reducidos preferentemente sobre su estado natural entrópico oxidado, como podrían ser compuestos de azufre y de fósforo, es decir, deberíamos buscar fosfanos que fosfatos, debemos buscar más compuestos de tipo ácido sulfídrico que sulfatos. Estas huellas, esa es la posición de más, huellas digitales de formas de vida, podrán ponernos en evidencia incluso si hubiera actividad tectónica y por lo tanto actividad geológica en esos cuerpos astronómicos, en esos exoplanetas orbitando alrededor de otras estrellas. Porque una característica particular que al menos hasta el momento reconocemos solamente en el único planeta que hasta la fecha tiene registro de vida en el sistema solar, que es la Tierra, es un planeta geológicamente vivo, no así Marte, y Venus está en este momento, dado los últimos estudios, revisándose porque se estimaba que aunque hay actividad volcánica, no se debería quizá a fenómenos geológicos como la tectónica de placas. Porque debemos recordar que además hay otros cuerpos astronómicos en el sistema solar que también presentan actividad geológica, pero no de tectónica de placas, sino actividad volcánica no relacionada con tectónica de placas, como es el caso de otro satélite del sistema solar, en este caso Io. Es más probable que haya actividad geológica como la tectónica de placas en Europa y Enceladus, a diferencia de Io. Estas son las huellas que debemos estar buscando entonces en los exoplanetas. Actividad geológica en exoplanetas. Y esto requiere todavía recorrer un buen trecho en el planteamiento de técnicas que nos permitían identificar esa actividad tectónica de placas y volcánica en planetas que desafortunadamente están demasiado lejos para poder hacerlo como lo hemos visto con telescopios como el Hubble. Permitió hacer el primer mapa a baja resolución de la superficie de Plutón previo a la llegada de New Horizons. Permitió identificar géiseres en Europa, satélite de Júpiter. Y así se han hecho incluso tomas de Marte y de otros planetas gaseosos del sistema solar con el Hubble. Una ventaja es que ya no solamente necesitamos o dependemos de telescopios espaciales como el Kepler, ya fuera de servicio, o el TESS, actualmente en servicio, para estudiar exoplanetas, sino que la tecnología ha podido avanzar y los grandes telescopios que se encuentran, por ejemplo, en Hawái o en el desierto de Atacama, en Chile, estos son principalmente de administración europea, han permitido en la región del espectro visible estudiar ya atmósferas de exoplanetas. ¿Cómo se podría estimar la composición física y química, o físico-química deberíamos decir, de las atmósferas de exoplanetas con base en la ecuación, la magnitud de la dispersión, llamemos X a la magnitud de la dispersión. Esta es numéricamente igual a 2pi el radio de la partícula o de las partículas que están desviando la luz dividido entre la longitud de onda de la luz que interactúa con esas partículas. No solamente debemos limitarnos o tenemos que limitarnos al espectro electromagnético de la región visible,
podemos usar, dependiendo de la magnitud de la partícula, moléculas más pequeñas, moléculas más grandes, dependiendo de sus espectros de absorción, algunas absorben más hacia el rojo, otras más hacia el violeta, otras absorben infrarrojo, otras absorben ultravioleta, dependiendo de sus grupos funcionales, de su estructura y de su magnitud y de su configuración electrónica. Son estas 4 variables de las cuales dependen los espectros de absorción de las moléculas en general y de las moléculas de interés biológico, no solamente biomoléculas o moléculas orgánicas. Donde, en cuáles exoplanetas pudiera haber ozono, por ejemplo, como una huella digital de posibles formas de vida. Y otro es vapor de agua en exoplanetas de diferentes magnitudes. Es aquí importante donde tenemos que considerar el tipo de planetas que finalmente en los cuales fuera factible que pudiera formarse vida, permanecer y evolucionar. El sustrato donde se den las reacciones bioquímicas para que se lleven a cabo estas complejas encadenamientos de reacciones de moléculas orgánicas que den lugar al metabolismo requieren un reactor, requieren un sustrato. Y en un cuerpo que es solamente gaseoso es difícil quizá que se lleven a cabo estos procesos. No imposible, necesitaríamos hacer modelos experimentales, ya que hay mucho por avanzar. La naturaleza nos lleva algunos miles de millones de años de ventaja, así que tenemos tiempo para trabajar. Nos vemos en la próxima. Por hoy nos despedimos. Live long and prosper.